Esta semana, con esta reflexión, quiero llegar a una conclusión que seguramente a algunos les parecerá arriesgada o incluso equivocada, opinión que respeto y respetaré. Y voy a partir de tres cosas que han sucedido estos días. Hace 3 años, en el año 2021, se produjo en Canadá una noticia que conmocionó a ese país y que dio la vuelta al mundo. En las inmediaciones de un antiguo colegio regentado por religiosos, pero propiedad del gobierno canadiense, usando una técnica de georradar, se habían descubierto en los alrededores del colegio una serie de bultos ocultos debajo del suelo y que, sin excavar y sin hacer ninguna otra averiguación, se anunciaron como sepulturas de niños que habían sido acogidos y educados en esos colegios y que habían muerto víctimas de torturas y de abusos sexuales. Más de 200, se decía, solo en un colegio. La noticia fue una conmoción, los obispos canadienses pidieron perdón, el propio Papa pidió perdón, por supuesto los medios de comunicación atacaron ferozmente a la Iglesia, el gobierno canadiense, que había sido el dueño de aquellos colegios, también atacó terriblemente a la Iglesia, se prendieron fuego a varios templos, algunos incluso de valor histórico, y la Iglesia se encontró inerme ante todos estos ataques, humillada y sin fuerzas para defender los principios innegociables, especialmente en ese caso las leyes de eutanasia cada vez más permisivas que iba implantando el gobierno canadiense del señor Trudeau. Pues bien, esta semana se ha publicado un informe que demuestra que todo era falso. Se han excavado minuciosamente los alrededores del famoso colegio. No se ha encontrado ni un solo resto humano. Todo era mentira. Todo fue un montaje publicitario para atacar a la Iglesia. También esta semana, ahora ya no en Canadá, sino en España, el gobierno socialista comunista del señor Sánchez ha presentado un proyecto de ley por la cual va a indemnizar a las víctimas de los abusos sexuales de eclesiásticos o de personal que trabaja en la Iglesia. Según este gobierno sociocomunista, hay 400.000 víctimas. Y además dicen que, como muchos de esos casos, la práctica totalidad, no han podido ser demostrados porque han prescrito, ellos se van a encargar de indemnizar a esas víctimas cuyos supuestos casos no han podido ser llevados a los tribunales. La Conferencia Episcopal Española ha protestado inmediatamente y con razón. Ha dicho, primero, esa cifra es falsa. Segundo, si los casos han prescrito y no se han podido llevar a los tribunales, ¿cómo podemos saber que son verdaderas las denuncias en el caso de que se hayan producido, que no se han ni siquiera producido? Tercero, ¿y por qué motivo el gobierno decide indemnizar a las víctimas de la Iglesia, que según todos los estudios son el 0,2% del conjunto de víctimas de abusos sexuales en menores, y no al resto de las víctimas, entre ellas las que han sufrido las consecuencias de los abusos sexuales en los propios institutos y colegios tutelados por el gobierno y no en institutos o centros de la Iglesia? ¿Por qué hay un claro objetivo? Atacar a la Iglesia, hacerla parecer ante la sociedad civil como un monstruo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues porque estamos en campaña electoral y porque el gobierno tiene que tapar los muchos escándalos de corrupción
que le salpican o escándalos que no sean de corrupción y sean de tipo político, como la ley de amnistía, etc. Tercer caso. En Italia, una noticia positiva. El gobierno de la señora Meloni, que es un gobierno de coalición entre fuerzas conservadoras que sus rivales identifican y llaman inmediatamente fascistas, todos los que no son socialistas o comunistas son, por definición, según ellos, que son los que deciden, son fascistas. Bueno, el gobierno conservador de Italia, encabezado, presidido por la señora Meloni, ha logrado aprobar en el Parlamento una ley por la cual en los centros de orientación a mujeres que están en riesgo de aborto y que acuden a esos centros buscando asesoramiento, como establece la ley italiana, haya también presentes representantes de las asociaciones pro vida, para explicar la otra alternativa que tienen esas mujeres antes de abortar. Esto es una cosa inédita en Europa y en el mundo, pero esto ha sido una escandalera la que se ha montado en Italia y unas acusaciones terribles contra la señora Meloni, pero por supuesto es un dato muy positivo de cara a la defensa de la vida. 3 acontecimientos de esta semana. Quiero hacer una reflexión partiendo de ellos. Es que el gobierno, todo lo que hace el gobierno de la señora Meloni en Italia todo lo que hace es bueno desde el punto de vista moral, no entro en otros aspectos. ¿Es todo bueno? Decididamente no. ¿Es todo malo lo que hace el gobierno del señor Justin Trudeau en Canadá o del señor Pedro Sánchez en España? ¿Es todo, absolutamente todo malo? No. Sin embargo, hablando de los principios innegociables, es evidente que no es lo mismo el gobierno de unos que el gobierno de otros. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos que intentar, como votantes católicos que siguen lo que la Iglesia ha enseñado especialmente en los últimos años, que siguen a la hora de tener un discernimiento sobre su voto, aquello de los principios innegociables, tenemos que intentar apoyar con nuestro voto a aquellos partidos que, sin ser perfectos, incluso estando alejados en algunas cosas mucho de lo que un católico desearía, sin embargo representan un mal menor. Y aquí creo que hay que aclarar una cosa. La semana pasada lo dije, lo vuelvo a repetir, y comprendo que lo de mal menor le suene muy mal a algunos, y además creo que con razón. Por eso me parece que es mucho mejor, y así quiero hacerlo desde ahora, hablar del bien posible, el bien posible. No el bien absoluto, no la perfección en el mundo real en el que vivimos, a lo cual, por otro lado, hay que intentar llegar, sino el bien posible. Hay un experto, un filósofo, un doctor en filosofía, experto en estos temas de el bien posible aplicado a la política, es el doctor Rodrigo Guerra, que dice lo siguiente: fijarse en las exigencias éticas, descuidando la viabilidad política de esas exigencias éticas, la viabilidad política, que eso sea viable, suele tener como consecuencia el perderlo todo. Eres un purista. Quieres que tu partido al que quieres votar sea perfecto y que se identifique al 100% con la doctrina social católica. Bueno, yo creo que eso no es ninguna cosa mala. Me parece que está muy bien buscar un partido que sea al 100% identificable con la doctrina social católica y muy en especial los 3 principios innegociables. ¿Pero qué nos enseña la Iglesia?
¿Qué enseñó San Juan Pablo II? Cuando San Juan Pablo II establece que los políticos que con su voto están aprobando una ley abortista quedan automáticamente excomulgados, dice también que a un político católico se le permite votar una ley abortista con tal de que de esa manera se frene, se impida la aprobación de una ley abortista muchísimo más o más permisiva con la que se está votando. Es decir, San Juan Pablo II establece el criterio, dejemos de lado lo del mal menor, el criterio del bien posible. Hay que aspirar, hay que luchar para conseguir que el bien posible sea lo más grande posible hasta llegar a la perfección. Pero mientras tanto, mientras que estamos aquí y ahora en estas situaciones en que nos encontramos, tendremos que encontrar una solución y una alternativa. Por supuesto que vale para todos los países, pienso de una forma especial en los que están ahora mismo en un proceso electoral como Estados Unidos o México. Pero creo que vale, repito, para todos, y también, claro está, para España, para todos los países. Lo primero que hay que intentar es que haya unidad y que se aparquen en lo posible las diferencias entre aquellos que están en contra del mal mayor. Hablo desde el punto de vista de los principios innegociables. Eso es lo que se ha conseguido en Italia. Entre los tres partidos que forman la coalición del gobierno hay enormes diferencias. Y de hecho, típicamente italiano, están peleándose continuamente. Pero han sido capaces de sacar en el Parlamento una ley a favor de la vida. Saben aparcar sus diferencias para conseguir algo positivo. ¿Por qué no se puede hacer eso en todos los sitios? Primero, hay que intentar la unidad entre aquellos, por lo menos, que tienen muchas cosas en común y que están en contra de ese mal mayor. Si esto no se consigue, y considero que es grave si no se consigue, y que es responsabilidad de aquellos que son los representantes o líderes de esos partidos, y lo considero porque es utilizado por sus rivales para dividir. Y divide y vencerás, se dice desde la época de los romanos. Pero si eso no se consigue, porque los personalismos o se considera que las diferencias son tan absolutas y gigantescas que no se puede llegar a un acuerdo, el votante católico tiene que tomar unas decisiones. Y si tu voto representa buscar el bien mayor, el bien absoluto, la perfección, pero con eso estás consiguiendo que el que representa el bien posible está muy alejado de ese bien mayor que tú quieres lograr, pero que el que representa el bien posible no puede conseguirlo, ¿qué tiene que hacer el votante católico? ¿Tiene que elegir entre el bien posible o tiene que elegir perderlo todo? Por supuesto que cada uno tiene que obrar en conciencia. Pero estamos en una situación muy grave. En todos los aspectos, pero quiero referirme a los tres principios innegociables. Hay otros aspectos como la unidad de la patria. Me quiero centrar en esto que como católicos tenemos que tener muy en cuenta. Hay que buscar el bien máximo posible. Hay que buscarlo. Pero en muchas ocasiones hay que aceptar y apoyar el bien posible. Un médico, un cirujano, tiene que intentar que aquel que está en la mesa de operaciones salga sano e íntegro. Pero quizá, si tiene gangrena en una pierna, no le quede más remedio que cortarle la pierna. Claro que esto es un ejemplo médico que algunos dirán no se puede comparar con un ejemplo moral.
en la práctica, por desgracia quizá, pero en la práctica lo mejor es a veces enemigo de lo bueno. Tenemos que optar por el bien posible y hay que animar a los partidos que tienen cosas en común, aunque no sean todas. En la lucha contra el mal mayor hay que animar a los partidos a que se unan y si no, al menos con nuestro voto, elegir el bien posible, porque si no tenemos el riesgo de perderlo todo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.